Hola a todas y a todos. En primer lugar, me presento, soy el doctor Josep Campos Rius y les saludo desde Barcelona, en España, desde la Universidad Ramon Llull, en la cual imparto docencia y realizo investigación desde el año 2002. También querría agradecer la invitación y todas las facilidades que me ha brindado Rolando Sarmiento, a quien quiero felicitar por la organización, a él y a todo su equipo de este sexto Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Áreas Afines, que espero que esté siendo un éxito y les deseo lo mejor para esta edición y las futuras. Como pueden ver, el título de la presentación, de la comunicación, es Formar en la complejidad, y vamos a hablar un poco de claves para el desarrollo del largo plazo del deportista. En este caso es una conferencia que durará alrededor de unos 25 minutos y que al ser grabada no podremos tener preguntas y respuestas en directo, pero me ofrezco a poder resolver todas sus preguntas o comentarios a posteriori a través de los mensajes que me puedan enviar. A nivel de reflexión inicial, a mí me gusta empezar siempre hablando de que el deportista aprende y mejora en muchos casos a pesar de sus entrenadores y del entorno. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad como formadores en el ámbito del deporte o como entrenadores y entrenadoras es una responsabilidad muy importante, porque dependerá de la optimización del aprendizaje de nuestros deportistas, de cómo les podamos ayudar. Y sobre todo, lo que es más importante es lo que de alguna manera refleja esta frase, que el deportista, si está motivado, la deportista si está motivada, va a aprender y mejorar de una forma, si quieren, más autónoma o más autodidacta. En este caso, yo como formador me debo comprometer y debo desarrollar o tener de entrada una vocación, que es un poco lo que decimos que yo tengo, cuando me levanto por la mañana, tengo ganas de ir a trabajar para poder compartir, para poder aportar con mis alumnos y con mis deportistas. Por otro lado, la formación, somos un sector o unos profesionales, unas profesionales que nos tenemos que formar de forma continuada, no solo con las formaciones de grado, posgrado, doctorados, etcétera, o máster, sino que debemos formarnos de una forma también continuada y lo que denominamos un poco la formación a lo largo de la vida. Por otro lado, y que esto nos lo permite también la experiencia, dotarnos de herramientas y recursos y sobre todo también de la propia práctica, es decir, no solo la formación a nivel teórico, sino cómo implementamos y cómo aplicamos estos conocimientos, estos saberes en la propia realidad, en el propio campo. Y cuantos más años acumulemos de experiencia, seguramente vamos a ser mejores entrenadores, pero desde una perspectiva crítica e intentando siempre ver cómo podemos mejorar y cómo podemos optimizar nuestras competencias. Desde una perspectiva de complejidad, a mí me gusta introducir el concepto de la competencia, del desarrollo competencial en la educación física y el deporte. Y aquí tenemos una definición de diferentes autores que nos plantean que la competencia es la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las tareas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, motivación, valores y actitudes. Por lo tanto, fíjense que cuando hablamos de un desarrollo competencial, cuando hablamos de un deportista o de un alumno competente, es que desarrolla y combina los diferentes saberes con los que se puede y debe enfrentar. Y aquí pueden ver de entrada pues, los saberes desde una perspectiva más teórica y más conceptual, el saber hacer, es decir, cómo me desarrollo a nivel práctico, cómo aplico lo que he aprendido.
Y por otro lado también, dos tipos de saberes que nos ponen contra, digamos, la relación o a favor de la relación con otras personas, que son el saber estar y el saber convivir. De alguna manera, un deportista es competente cuando, o un alumno es competente cuando combina estos diferentes saberes, y esto nos permite plantear actuaciones competentes, evaluar actuaciones competentes, y podemos, digamos, contribuir al desarrollo de un deportista o de un alumno en 360 desde una perspectiva integral o integrada. También es interesante poder reconocer los 7 principios del aprendizaje en educación física y en deporte, que de alguna manera son, digamos, propuestos por la OCDE, por publicaciones que diferentes instituciones y organismos públicos y privados han adaptado y han incorporado, como son que el alumno o deportista es el centro de aprendizaje. Esto no lo tenemos que perder de vista. Los que nos dedicamos a la enseñanza, a la formación o al entrenamiento somos acompañantes, somos guías, somos tutores, somos facilitadores de aprendizajes y de experiencias, pero al final el que aprende es el deportista, el que mejora es el deportista, y el que tiene que tendir al desarrollo es el propio deportista. Nosotros de alguna manera le ayudamos y le facilitamos todo esto. Por otro lado, un elemento muy interesante, que es que el aprendizaje es social y colaborativo. Por lo tanto, cómo yo aprendo con otros deportistas, cómo yo aprendo con otros alumnos, es una fuente de riqueza y de enriquecimiento del propio aprendizaje. Por lo tanto, en la medida que podamos, aunque el deporte sea individual, hemos de poder fomentar que haya colaboración, que haya contacto, que haya relación con otros y otras deportistas. Otro elemento importante de estos principios del aprendizaje es que las emociones son clave para la formación, para la motivación y el aprendizaje. Sin emoción es más difícil que no haya un aprendizaje o un recuerdo, y estarán de acuerdo conmigo que hemos de intentar fomentar aquellas emociones que generen un clima positivo, que generen contextos agradables, sin olvidar que hemos de esforzarnos, que el deportista y el alumno se tiene que esforzar y tiene que ser competitivo para poder mejorar y desarrollarse, pero el clima del entorno, la gestión de las emociones es un elemento importante. Por otro lado, también es interesante reconocer que los conocimientos previos, la mochila que el deportista lleva, es importante para tenerlo en cuenta como punto de partida o como punto de continuación en el aprendizaje. Hay deportistas que tienen mochilas diferentes, que llevan, que tienen experiencias diferentes, y esto es un elemento que no tenemos que olvidar, porque a veces nos pensamos que todos los deportistas parten de la misma línea de salida, y a veces esto no es así, y esto tenemos que tenerlo en cuenta para también poder individualizar un poco este trabajo. Por otro lado, no nos olvidemos que el aprendizaje requiere de esfuerzo y de desafío cognitivo, es decir, los deportistas deben esforzarse, deben poner en situación y poner en juego todas sus habilidades y todas sus capacidades, y a veces en la sociedad actual nos podemos dar cuenta que el principio del esfuerzo pues parece ser que no sea importante, que sea más importante pasarlo bien y disfrutar, y no tanto destinar horas a entrenar, a mejorar y a esforzarse. Por lo tanto, una combinación óptima entre esfuerzo y desafío cognitivo, de retos, es un elemento importante y relevante. Por otro lado, también la evaluación, los criterios de evaluación, los métodos de evaluación, planteando una evaluación continuada para poder a favorecer el aprendizaje, no una evaluación calificadora que emita una nota,
de alguna manera, un número o una puntuación, sino que ha de dar un feedback, ha de dar una información importante para la mejora y para el desarrollo. Y por otro lado, hemos de tener en cuenta que el aprendizaje, el desarrollo, promueve una conexión entre contenidos y la vida real. Es decir, hemos de poder plantear situaciones de enseñanza y aprendizaje, ejercicios de entrenamiento, actividades que tengan una utilidad, que tengan un interés para el deportista, que sean significativos, porque muchas veces hay una desconexión entre lo que trabajamos en la pista, en la cancha o en el campo respecto a lo que nos encontramos en las situaciones de juego, en las situaciones reales de competición, etcétera. Y a veces solo con el simple hecho de explicar el objetivo o la intencionalidad de esa actividad, de ese ejercicio, de esa tarea, estamos conectando también a los deportistas en la propia actividad. Desde una perspectiva también de la complejidad, tenemos diferentes variables que de alguna manera contribuyen o limitan el rendimiento de un deportista. Aquí tenemos diferentes contenidos, diferentes conceptos que en el centro, como pueden ver, tenemos al deportista y en el ámbito de la educación física, pues tendríamos también al alumno o a la alumna y tenemos variables como los aspectos técnicos y tácticos desde una perspectiva tradicional de ejecución y de toma de decisiones. Por otro lado, y no lo planteo por prioridad, sino por tal como los voy viendo en la pantalla, elementos de condición física o fisiológica, es decir, todas las capacidades y calidades físicas básicas o específicas del deporte que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar desde una perspectiva, si quieren, integrada, compleja, que tengan relación con lo que estamos trabajando a nivel técnico y táctico. Por otro lado, también el desarrollo de los componentes psicológicos y emocionales, es decir, lo que comentábamos anteriormente, que las emociones son un elemento importante del aprendizaje y de la mejora. También es importante, y a mí me gusta insistir en esto, poder trabajar con nuestros deportistas aquellos conocimientos teóricos sobre lo que es el deporte, sobre lo que es la propia complejidad del deporte, sobre lo que estamos trabajando, sobre su desarrollo a largo término, porque tenemos que entender que el deportista es una persona inteligente y que a veces podemos menospreciar esta capacidad pensándonos que son máquinas o que son elementos que no piensan y hemos de desarrollar también este conocimiento teórico y esta capacidad de cognición, de razonamiento que es importante también en el desarrollo 360 que comentábamos anteriormente. Por otro lado, también el entrenamiento invisible, todos aquellos elementos que contribuyen al rendimiento, como son el descanso, como son la dieta, como son la recuperación, como son el estilo de vida. Y aquí estarán de acuerdo conmigo que hay frases como entrenamos como vivimos o competimos como entrenamos. Al final no deja de ser cuál es el estilo de vida que aplicamos en el deporte y que muchas veces los hábitos vienen de casa y que cuando un deportista es desordenado en el campo, posiblemente también sea desordenado en casa o viceversa. Y esto también es un elemento que hemos de trabajar y formar a nuestros deportistas en este ámbito. También es importante entender que tenemos la tecnología, el desarrollo tecnológico ya no tanto a nivel de material y equipamiento, que también, sino también a nivel de tecnología digital, de softwares, de programas informáticos y con la irrupción en los últimos años de la inteligencia artificial que nos permite analizar el deporte o analizar los resultados, el rendimiento de una forma más importante o más precisa. Esto también es una variable que hemos de tener en cuenta y que el deporte evoluciona también por la tecnología. No solo la competición, sino también los
entrenamientos y la mejora, optimización de todas las variables. Y para acabar, también lo que serían los factores externos, las variables externas, que son todos aquellos elementos que posiblemente no le damos mucha importancia, como puede ser el clima, como puede ser la ubicación, la altitud del espacio o de la instalación donde entrenamos, la superficie, el público, si hay público cuando entrenamos o hay público cuando competimos, las condiciones atmosféricas, el viento, el calor, el sol, etcétera, que también son factores que hemos de poder incorporar y adaptarnos en la propia competición, pero también adaptarlo e incorporarlo en las situaciones de entrenamiento previas a la competición o para preparar también competiciones. Otro elemento interesante y que incorporaba en el título de la comunicación, de la ponencia, es el desarrollo a largo plazo del deportista, el Long Term Athlete Development, que de alguna manera diferentes autores ya hace algunos años incorporan que hemos de poder planificar, hemos de poder trabajar desde la base, desde la iniciación deportiva, carreras deportivas a largo plazo, pero ya no tanto carreras deportivas de rendimiento, de excelencia a largo plazo, sino carreras deportivas de práctica al nivel del deportista que les ocupen durante muchos años, que se jubilen o que se retiren del deporte cuanto más tarde mejor, porque sabemos de los beneficios del deporte orientados a la salud, a las emociones, a las relaciones sociales, etcétera. Y es muy importante que entendamos que cada etapa, que cada momento, cada ventana de aprendizaje es importante y hemos de saber qué trabajar o hemos de optimizar qué poder trabajar en cada etapa. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes etapas, que cada etapa tiene sus objetivos propios y lo importante es no anticipar el rendimiento o no anticipar de manera exagerada contenidos de aprendizaje o de entrenamiento adelantados al desarrollo del propio deportista. A veces en el deporte queremos correr demasiado y queremos enseñar a correr antes que enseñar a caminar. Por lo tanto, es importante ir paso a paso porque el deporte o la formación deportiva es una carrera de fondo y que tiene sus dificultades y que a veces es mejor pararse y pensar y pararse y desarrollar lo que toca en cada caso que no querer correr y trabajar de forma superficial los contenidos. Normalmente los deportistas tienen ventanas de aprendizaje, ventanas de desarrollo y hemos de poder conocer estas ventanas y que estas ventanas estén bien trabajadas. A veces tenemos el dilema de la especialización temprana o precoz versus la formación multideportiva o polivalente. La especialización precoz tiene los riesgos de la saturación, del burnout, de lesiones, de abandono, de deportistas que prefieren hacer otra cosa que no solo entrenar. Por lo tanto, este equilibrio entre lo que comentábamos anteriormente del estilo de vida, de la relación con otras personas, del conocer otros entornos, también es importante para no homogeneizar lo que hace el deportista desde muy joven. Relacionado con esto, un poco los pros y los contras o lo que sería el desarrollo con especialización precoz versus la etapa de sampling o de diversificación, de probar, digamos. Es interesante o importante destacar que la especialización precoz tiene riesgos de, como comentábamos antes, de quemar al deportista o a la deportista del burnout y abandono prematuro, de un mayor riesgo de lesiones, de un desarrollo motor incompleto, por lo que comentaba anteriormente de querer correr demasiado, de dependencia del entrenador, de no dejar fluir al deportista cuando el entrenador es el que lo decide todo, etcétera. Y en muchos casos, menor creatividad táctica. Yo soy partidario de que el deportista desde primeras etapas pueda experimentar diferentes deportes
pueda experimentar diferentes posiciones o responsabilidades o roles en un propio deporte, en un único deporte, por ejemplo, porque a veces especializamos a deportistas en un solo deporte de una forma precoz, pero además del propio deporte, del único deporte, le especializamos en una posición concreta muy tempranamente. Tú jugarás de portero o portera y juegas durante toda la vida y no has tenido la oportunidad de descubrir, de conocer otras posiciones y otros roles en un equipo o en un deporte en este caso. En verde, digamos, las bondades del sampling o de la diversificación, una mayor transferencia técnica entre deportes, normalmente una motivación intrínseca un poquito más alta, menor tasa de abandono, mayor creatividad y adaptabilidad y carreras deportivas más largas. En cualquier caso, es importante destacar también que tanto la especialización precoz como el sampling y la diversificación no son planteamientos puros, es decir, que yo puedo también tener excepciones en la especialización precoz y excepciones en el sampling y la diversificación. Por lo tanto, no es todo negativo en una y no es todo positivo en la otra. Por lo tanto, también el sentido común, el común y el equilibrio también son criterios importantes de funcionamiento. En nuestro caso, como entrenadores y entrenadoras, hemos de comprometernos, hemos de poder desarrollarnos y perfeccionarnos, lo que comentaba al principio de la presentación de la ponencia, sobre qué es lo que tenemos que desarrollar a nivel de vocación, de formación y de experiencia de recursos y de herramientas. Está claro que debemos formarnos y debemos desarrollar nuestro conocimiento pedagógico. Es decir, yo puedo enseñar y entrenar un mismo contenido o concepto de formas diferentes, aplicando estilos de enseñanza diferentes, aplicando herramientas metodológicas diferentes, y estoy trabajando el mismo contenido. Por lo tanto, he de saber enseñar, he de saber entrenar con actividades y tareas diferenciadas, también para plantear entrenamientos más motivantes o de descubrimiento que fomente también la creatividad del propio deportista y mía como entrenador. Insistiendo en lo que hablábamos anteriormente de la gestión emocional, ya no solo la gestión emocional de nuestros deportistas, sino nuestra gestión emocional como entrenadores y entrenadoras. Yo no puedo pedirle a un deportista que se autorregule emocionalmente cuando yo no soy capaz de autorregularme emocionalmente. Por lo tanto, tengo que predicar con el ejemplo y tengo que creerme y que me vean que lo estoy haciendo en este caso, ¿no? Por otro lado, lo que hablábamos anteriormente de la planificación competencial, hemos de poder organizar y temporizar en el tiempo cómo vamos a desarrollar este desarrollo competencial de nuestros deportistas, pero también yo tengo que desarrollarme competencialmente, yo tengo que también que dominar los diferentes tipos de saberes, más teóricos, más prácticos y más de relación. También que tiene que ver con la gestión emocional, la comunicación asertiva. Hemos de ser capaces de comunicar con asertividad, hemos de saber escoger el tono, escoger el momento y el contexto en el cual decir las cosas, los tiempos, gestionar los tiempos a la hora de comunicar. Y esto no quiere decir que yo siempre esté sonriendo mientras estoy hablando, sino que tengo que saber diferenciar cuándo estoy serio de cuándo estoy más alegre, cuándo el clima de la sesión es de una manera o de otra, y esto lo tengo que trabajar también desde una perspectiva comunicativa. También lo que comentábamos anteriormente, esta evaluación continuada, no solo del deportista, sino una evaluación continuada mía como entrenador y entrenadora, como formador o formadora, y esto entronca con lo que es la reflexión profesional, es decir, yo día a día, mes a mes o curso a curso, temporada a temporada,
tengo que reflexionar sobre cómo estoy desarrollando mi profesión, si lo puedo hacer mejor, si puedo actualizarme, si estoy conectado con lo que pasa en el sector del deporte en general y en mi deporte en particular o en mi especialidad en particular, y yo tengo que reflexionar continuamente para intentar hacer las cosas cada vez mejor, porque de área de mejora o de porcentaje de mejora siempre tenemos opciones de hacer las cosas mejor. Desde una perspectiva también, digamos, de mejora o de innovación metodológica en educación física y deporte, antes lo comentábamos, yo puedo innovar desde la metodología, incorporando modelos más basados en el juego real, basados en las situaciones reales de enseñanza, aprendizaje, entrenamiento o competición. Yo puedo trabajar con metodologías más cooperativas, lo que comentábamos anteriormente como principio del aprendizaje de una manera importante. Con estilos comprensivos, es decir, lo que decíamos anteriormente de que el deportista entiende, porque yo se lo estoy explicando, qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos entrenando. Darle la vuelta a las clases con clases invertidas, anticipando lo que querremos trabajar en las próximas sesiones, y que el deportista, que el alumno trabaje cosas previamente al día del entrenamiento o de la sesión de educación física. Por lo tanto, la metodología, la manera como yo organizo, como temporizo, como priorizo, como explico, me permite ser también innovador y huir un poco de la monotonía y del aburrimiento en las clases de educación física o en los entrenamientos deportivos. También la tecnología, a través de las tecnologías de la información y la comunicación y de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es decir, cómo yo aplico las TIC para que haya un objetivo de aprendizaje y de mejora del propio deportista, a través de videoanálisis, a través de tecnología wearable, de tecnología llevable, de plataformas digitales de evaluación, de la inteligencia artificial en el entrenamiento, y cada vez más tenemos más publicaciones y más recursos, digamos, a nuestro servicio que nos facilitan este trabajo. También a través de los contenidos hemos de poder cambiar los contenidos que trabajamos o actualizar los contenidos que trabajamos y variar los contenidos que trabajamos en nuestras sesiones. No trabajar siempre el mismo contenido, sino que variarlo, ampliarlo en complejidad, trabajarlo de una forma diferente, etcétera, y dejar también paso a lo que sería la creatividad del deportista. A veces el deportista no aprende porque no fluye, y cuando no fluye no crea, y a veces una manera de mejorar también es que dejemos espacios en los entrenamientos de experimentación, de creatividad, de dar respuestas más abiertas a lo que sería la propia ejecución o la propia toma de decisiones. También la mejora continua que comentábamos a través del compromiso personal. Yo como entrenador, entrenadora, debo tener un compromiso personal a nivel de autoexigencia, lo que comentábamos de la reflexión sistemática, de comunidades de aprendizaje, de aprender con otros entrenadores, entrenadoras, de probar cosas, de ver cómo funcionan mis propuestas, y esta conexión entre la investigación y la acción, de observar qué es lo que está pasando en la propia práctica. Es interesante tener en cuenta la evidencia científica a la hora de trabajar, lo que denominamos de trabajar en base a evidencias. Es importante que haya práctica, pero también es importante que combinemos la investigación con la aplicación práctica, porque sin práctica o sin trabajo de campo no hay investigación, ¿de acuerdo? Y sin experiencia, digamos, de investigación no podemos mejorar tampoco lo que es los entrenamientos y la práctica que hacemos en los campos, ¿no? Por lo tanto, es interesante tener en cuenta este embudo de la evidencia científica, de
leer mucho, de estar conectados, de hacer revisiones de publicaciones, de trabajar, de conocer estudios de caso y experiencias piloto de mi deporte, de disciplinas afines a las mías. Importante también la reflexión y el análisis del propio equipo técnico. Con el equipo técnico tenemos que reflexionar también de forma continuada, de forma amplia, y también valorar qué es lo que incorporamos de la investigación, de la evolución de investigaciones a la propia práctica de nuestros entrenamientos. Por lo tanto, de la evidencia a la práctica, pero tampoco olvidemos que la práctica del entrenamiento también tiene una parte de artesanía, de arte, que también es importante que no olvidemos. Un poquito de librillo de cada maestrillo o maestría también es importante que tengamos en cuenta, porque no deja de ser esa experiencia que comentaba anteriormente que vamos acumulando con los años. Pero es interesante también que esta experiencia la miremos desde una perspectiva crítica, porque a veces no siempre hacer lo mismo, aunque tengamos éxito, es la mejor opción, porque a veces podemos variar alguna cosa y tenemos más éxito que el que teníamos anteriormente. Por lo tanto, también es una reflexión interesante que les lanzo. Y a modo de conclusión, unas reflexiones finales para ir acabando. El deportista, el alumno es el protagonista de lo que pasa. Tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros como entrenadores, entrenadoras o educadores, educadoras no somos los más importantes. Somos importantes, pero no los más importantes, ni protagonistas. Somos actores secundarios. Por otro lado, formar en la complejidad significa renunciar a recetas simples, es decir, hemos de tener una visión global, hemos de tener en cuenta diferentes parámetros o variables que afectan al rendimiento o al aprendizaje. El desarrollo a largo plazo del deportista, este Long Term Athlete Development, requiere paciencia, perspectiva y planificación a largo plazo. No conseguimos objetivos o resultados a corto plazo por mucho que corramos, porque al final lo que nos interesa es que el deportista aprenda y mejora durante muchos años. La innovación nace del compromiso, la formación y la reflexión. Por lo tanto, estas tres palabras son importantes y no dejarlas de lado. La ciencia debe orientar a la práctica, pero no sustituir al buen criterio, lo que comentábamos antes de la experiencia. Y el entrenadora comprometido o comprometida es el mayor factor de calidad. Es decir, contribuimos a la calidad cuando nos comprometemos con nuestro trabajo, con nuestro día a día y con esta voluntad de querer aprender y mejorar también como profesionales de la actividad física y del deporte. Hasta aquí mi comunicación, mi ponencia. Espero que haya sido de su interés. Les dejo una frase, una reflexión de que la formación deportiva no es una carrera de velocidad, es una expedición de montaña, requiere preparación, paciencia, equipo y saber que la cumbre no lo es todo. Cómo llegamos, cómo sorteamos los obstáculos nos va a permitir llegar a la cumbre, pero lo importante es el proceso que hemos seguido para llegar. Insisto, cualquier pregunta, cualquier comentario, resto a su disposición a través de la organización para que me puedan trasladar lo que precisen. Les dejo mi contacto de X y nada más, agradecerles la atención y agradecer de nuevo a Ronaldo Sarmiento la invitación y felicitarles por la organización del Congreso. Muchas gracias de nuevo.